Tenemos las palabras de la embajadora de los Estados Unidos, Sharon. Buenos dias. Good morning. Thank you all for being here today. Buenos días y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. It's a true honor to be here with all of you and our trusted partners in the OEODA, the Ministry of Public Security, and UEI. Es un honor para mí estar aquí esta mañana con nuestros socios, el OIJ, el Ministerio de Seguridad y la Dirección de Inteligencia. And it's also great to be standing in front of these fearsome vehicles. I don't know about you, but I'd like to take them out for a spin. Y es un placer para mí estar enfrente de estos vehículos tan impresionantes. No sé ustedes, pero a mí me encantaría que me prestaran uno un ratito. Chris won't give me the keys. Pero Chris no me quiere prestar las llaves. There's the keys. Bueno, ya vi las llaves. Honestly, to be honest though, you have to admit that these three vehicles behind me are just a tiny bit intimidating. Pero para ser honestos, tenemos que admitir que estos tres vehículos detrás mío son un poco intimidantes. But the reality of why we're here today is that is exactly the point. We want them to be intimidating. Y la realidad por la cual estamos aquí hoy es porque queremos que sean así, queremos que sean intimidantes. More than a century ago, our U.S. President, Theodore Roosevelt, used a phrase Más de un siglo atrás, nuestro presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, usó la frase that comes to mind to me today when I look at these trucks. que me recuerda cuando veo estas unidades, estos vehículos, se me viene a la mente. Speak softly, but carry a big stick. Podemos hablar suavemente, pero tenemos que llevar en la mano un palo bien grande. If Roosevelt were alive today to see these magnificent bestias, Si Roosevelt estuviera vivo hoy en día para ver estas bestias tan grandes, as I've heard these trucks called, I think he might say something very similar. él diría algo muy similar al ver estos vehículos. Perhaps he would look at these vehicles and say, speak softly, but drive a big truck. Tal vez él actualizaría su comentario y diría, hablemos con suavidad, pero manejemos un camión bien grande. Now this donation worth $625,000 Esta donación de 625 millones de dólares may not seem like an obvious project for the United States Embassy to support, 625,000 perdón, nos muestra el apoyo que le damos al gobierno de los Estados Unidos, because after all, Costa Rica is a peaceful country and cautious about government force. porque Costa Rica es un país pacífico y consciente de la seguridad. But peace-loving Costa Rica also knows that it is not immune to the rising threat from narco-traffickers. Pero la pacífica Costa Rica sabe que no está inmune al ataque de los narcotraficantes, Nor is it immune from the worry about increased gang violence in this beautiful country. y que tampoco está inmune del aumento de la violencia de pandillas en su país. Like U.S. citizens, Costa Ricans are rightfully worried about the influx of drugs and violence into their society. Al igual que los ciudadanos americanos, los costarricenses también están preocupados del aumento en el flujo de drogas entre sus ciudades, The influx of drugs into their towns and into your communities. el aumento del flujo de drogas en sus pueblos y sus comunidades. These trucks will help your security agencies patrol through neighborhoods. Estos vehículos van a ayudar a sus agencias de seguridad a poder patrullar sus vecindarios. These trucks will reassure the residents that the police can protect all Costa Rican citizens. Estos vehículos le enseñarán a los costarricenses que la policía puede proteger a todos sus ciudadanos, No matter where they are needed, Sí. and no matter how tough the situation or the neighborhood may be. sin importar dónde necesitan que esté algo todavía más grande. These Ford trucks symbolize the strong bilateral relationship between our two countries. Estos vehículos muestran una fuerte relación bilateral que tenemos entre nuestros dos países. A partnership that has spanned decades and that runs deep and true and always will. Una alianza que se ha dado por décadas y que es profunda y que siempre va a continuar. In the past year alone, the U.S. Embassy has invested more than $30 million. El año pasado, por ejemplo, la Embajada Americana invirtió más de $30 millones. $30 million to help train and to help equip Costa Ricans' security and their justice sectors.
30 millones de dólares que se usaron para capacitar y equipar a las diferentes agencias de justicia del gobierno costarricense. And we commit to you that our support for Costa Rica's efforts, they will continue for years and years to come. Y yo les puedo confirmar que nuestro apoyo al gobierno de Costa Rica va a continuar por muchos, muchos años más. And you might ask why. Y tal vez se pregunten por qué. Understand the importance of Costa Rica remaining of peace and stability. Porque nuestros dos países saben que es importante que Costa Rica se mantenga como un lugar de paz y estabilidad. The strength that is needed in a region that is increasingly beset by organized crime. Que es el punto de fortaleza en una región que está constantemente atacada por el crimen organizado. Both of our countries understand that the organized crime and the drugs, what the violence brings to their communities and the destruction that it will bring to every community it touches and every citizen it touches. Nuestros dos países entienden que el crimen organizado destruye y ataca nuestras comunidades y nuestras ciudades y que tiene un impacto muy fuerte que al final va a debilitar nuestra sociedad. Costa Rican security services are some of the most capable in the region. Las agencias de seguridad de Costa Rica son de las más eficientes en la región. And it is our goal to assist them with the capabilities, the capacity to succeed in improving and protecting the security of all their communities. Y nosotros queremos nada más ayudarlos a mejorar sus capacidades de asistir y proteger a sus comunidades. In doing so, this will also help security in the broader region, and it also will benefit all the countries in the region, as well as the United States. De esta forma vamos a contribuir a la seguridad de la región, y al aumentar la seguridad en la región va a aumentar la seguridad en los Estados Unidos también. We are proud to be partners with Costa Rica. Estamos muy orgullosos de ser aliados de Costa Rica. And we will continue to fight together for continued security, for continued prosperity, and for the rule of law to be strong in this beautiful, peace-loving country. Y vamos a continuar luchando para asegurar que el Estado de Derecho se siga implementando en este país tan hermoso. It is now my honor to turn over the keys with a heartfelt wish that these vehicles protect the men and women inside them, and que estos camiones les recuerden a los chicos que los ven en la queja que los Estados Unidos está comprometido con la paz y la seguridad de nuestros amigos en Costa Rica. God bless, Godspeed. Ahora pasemos en este momento a la entrada oficial de los vehículos. Después de la entrada, pueden tomar las fotografías y vídeo que gustan de los vehículos. Muchas gracias por su compañía.